Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza, algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de cómo la vida de Khan y de Met dio un giro que los dejó a todos boquiabiertos. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si todavía no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, tenemos muchas cosas geniales preparadas. Ahora sí, hablemos de Khan y de Met. Para quienes no estén familiarizados con ellos, digamos que eran la pareja del momento, la envidia de muchos, o al menos eso era lo que proyectaban. Se les veía siempre felices, compenetrados, como si tuvieran todas las piezas del rompecabezas de la vida perfectamente encajadas. Sus redes sociales eran un desfile de viajes exóticos, cenas románticas y sonrisas perfectas. Parecían tenerlo todo: éxito profesional, una relación de cuento de hadas y un futuro brillante por delante. Los rumores de boda se cernían en el aire, y todos esperábamos ver cómo consolidaban esa imagen de pareja ideal. Khan, un empresario exitoso con una visión de futuro que deslumbraba, y de Met, una artista talentosa, con una sensibilidad que cautivaba. Juntos parecían una fuerza imparable, una combinación perfecta de ambición y creatividad, de pragmatismo y pasión. Pero como bien sabemos, la vida rara vez es lo que parece en la superficie. Detrás de las cámaras, de los filtros y de las publicaciones cuidadosamente seleccionadas, a menudo se esconden realidades muy distintas. Y esto es precisamente lo que sucedió con Khan y de Met. El giro que mencionamos en el título no fue un pequeño tropiezo, no fue una discusión pasajera, fue un terremoto, un cambio radical que sacudió los cimientos de su vida y de la percepción que todos teníamos de ellos. Empezamos a notar pequeñas señales, o al menos, eso es lo que algunos observadores más perspicaces comenzaron a comentar en los foros y en las redes. Las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Las sonrisas en las fotos compartidas parecían un poco forzadas. Las menciones mutuas, antes tan abundantes, empezaron a escasear. Al principio uno podría achacarlo a la rutina, a que estaban muy ocupados con sus proyectos individuales. Pero la ausencia se volvió cada vez más notoria, más palpable. Y luego, llegó el bombazo. Lo que menos esperábamos se materializó, y la noticia nos cayó como un balde de agua fría. Khan y de Met anunciaron su separación. Sí, lo escucharon bien. Esa pareja que parecía indestructible, que era el modelo a seguir para muchos, había decidido tomar caminos separados. Lo anunciaron de una manera sorprendentemente sobria, a través de un comunicado conjunto que, si bien agradecía el tiempo compartido, dejaba entrever que las razones eran profundas y probablemente irreconciliables. No hubo acusaciones públicas, no hubo escándalos mediáticos, al menos no al principio. Solo esa fría declaración que dejó a todos preguntándose qué había pasado realmente. ¿Era un tema de incompatibilidad sobrevenida? ¿Habían surgido terceros en discordia? ¿O quizás las presiones de la vida pública y el éxito individual habían erosionado su relación? La verdad es que tras la ruptura, las cosas se volvieron aún más complejas. Empezaron a circular rumores, por supuesto. Y como suele ocurrir en estos casos, algunos eran especulaciones infundadas, otros quizás tenían una pizca de verdad, pero magnificada por el interés público. Se habló de que Khan estaba enfocado obsesivamente en un nuevo proyecto empresarial que requería toda su atención, hasta el punto de descuidar su vida personal. Se decía que de Met, por su parte, sentía que su propia carrera estaba siendo eclipsada y que necesitaba espacio para florecer por sí sola. Pero la versión más impactante, la que realmente dio el giro inesperado al que nos referimos, provino de una fuente inesperada. Un día, de la nada, un antiguo colaborador cercano de Met hizo unas declaraciones a un medio de comunicación que causaron un verdadero revuelo. Este colaborador, que prefirió mantenerse anónimo, insinuó que la separación no había sido tanto una decisión mutua en el sentido de ya no nos queremos, sino más bien una necesidad impuesta por circunstancias que Khan estaba orquestando. Según esta versión, Khan habría empezado a sentirse incómodo con el nivel de éxito y reconocimiento que de Met estaba alcanzando en su carrera artística. Al parecer, su ego, alimentado por el éxito empresarial, no soportaba la idea de que su pareja brillara con luz propia, al mismo nivel o incluso por encima del suyo.
Las insinuaciones apuntaban a que Khan habría empezado a ejercer una presión sutil pero constante sobre Demet, intentando que ella se retirara de ciertos proyectos o que limitara su exposición pública, para así mantener un equilibrio de poder en la relación y en la percepción pública. Imaginen la sorpresa. De repente la imagen de Khan, el hombre exitoso y visionario, se tambaleó. Empezamos a verlo desde otra perspectiva, quizás como alguien inseguro, celoso de su propia pareja. Y Demet, la artista sensible, se transformó en una luchadora, alguien que había tenido que defender su espacio y su carrera frente a las presiones de quien supuestamente la amaba. Este giro fue impactante porque rompía con la narrativa que habíamos construido, la del amor romántico y el apoyo mutuo incondicional. Ahora se trataba de ambiciones, de egos, de luchas de poder veladas bajo la fachada de una relación perfecta. Las declaraciones de este colaborador no se quedaron ahí. Dijo que Demet, al darse cuenta de esta dinámica, se sintió asfixiada y vio la separación como la única vía para recuperar su libertad creativa y personal. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un largo proceso de reflexión y de intentar, sin éxito, hacer entender a Khan la importancia de su propia individualidad. Lo más duro de esta versión es que, si era cierta, implicaba que Khan no solo no apoyaba el éxito de Demet, sino que activamente intentaba mermarlo. Tras estas declaraciones, la opinión pública se dividió. Algunos defendieron a Khan, argumentando que eran solo rumores malintencionados y que el colaborador buscaba notoriedad. Otros, sin embargo, vieron en estas palabras la explicación que faltaba, la pieza que encajaba en las piezas sueltas que habíamos estado observando. Demet, por su parte, se mantuvo en silencio, lo cual, paradójicamente, para muchos fue una confirmación silenciosa de que había algo de verdad en esas acusaciones. Si todo hubiera sido una mentira, seguramente habría salido a desmentirlo de forma contundente. Su silencio, su enfoque en sus proyectos artísticos, parecía ser su manera de responder, de demostrar con hechos que podía y quería brillar por sí sola. Y es que pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos visto a parejas de éxito, donde uno de los miembros parece opacar al otro? La presión social, las expectativas, incluso las propias inseguridades, pueden jugar malas pasadas. En este caso, si las afirmaciones del colaborador son ciertas, estamos ante un ejemplo de cómo el éxito individual, lejos de fortalecer una relación, puede, en algunos casos, crear fisuras insalvables si no hay una base sólida de respeto y admiración mutua. Lo fascinante de esta historia es la transformación de la narrativa. Pasamos de ver a Khan y Demet como la pareja perfecta a cuestionar la dinámica de su relación. El giro inesperado no fue solo su separación, sino la revelación de lo que podría haber estado ocurriendo detrás de escena. Nos enseña que las apariencias engañan, que debemos ser cautelosos a la hora de idealizar a las personas y sus relaciones, y que a veces, la lucha por la individualidad y el éxito personal puede ser más dura de lo que imaginamos, incluso dentro de las relaciones más cercanas. La vida de Khan y Demet, sin duda, ha dado un giro que nadie vio venir. Y lo más interesante es que, aunque la verdad absoluta solo la saben ellos, las interpretaciones y los rumores nos abren la puerta a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre el peso del ego y sobre la importancia fundamental de apoyarse mutuamente en los sueños y aspiraciones. Este evento nos recuerda que incluso las vidas que parecen más perfectas desde fuera pueden tener grietas profundas. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que vemos y a entender que cada persona tiene su propia batalla, su propia historia, a menudo oculta. En resumen, hemos explorado cómo la aparente idílica relación de Khan y Demet dio un vuelco dramático, pasando de ser la pareja del momento a una separación que generó un torbellino de especulaciones. Lo más impactante fue la revelación de posibles tensiones internas, donde el éxito de Demet podría haber chocado con las inseguridades de Khan, llevando a una ruptura que, según algunas voces, no fue una simple divergencia de caminos, sino una lucha por la autonomía personal y profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado esta historia tan intrigante como nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? Nos encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que hay verdad en las declaraciones del colaborador? ¿Cómo creen que Khan y Demet están viviendo esta etapa? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.